manifestación, que el Congreso, que la CC, y todo eso, entonces se alteró bastante el tránsito, ¿verdad? Desde la mañana, en la mañana, y yo de la zona 11 para acá 45 minutos. Yo vine, vine como a las 3 del golpe. Horrible. Bueno, platiquemos pues. El tema de hoy para acá es los alimentos. Y ahí les mandamos hoy las guías 86, que es el tema de alimentos. Eso sí estaba duro. Y yo de un tiempo para acá empecé a padecer de migraña. No me parecía. Migraña, falta de mucha deshidratación. También puede ser, pero. Bastante agua y ahorita hay bastante agua. Hoy tomé agua hirviendo. Tome bastante agua de limón en la noche, si va a ver que se le va a pasar de migraña. Pero es otro tema. Bueno, fíjense que cuando hablamos del tema de alimentos, generalmente uno piensa que es solo la comida, ¿verdad? Ese es el concepto general y común que tenemos. Bueno, los alimentos así, mi comida, mi desayuno, mi almuerzo, mi cena y mi reflexión. Pero aquí, en el tema legal, en el tema de familia, en el tema del derecho civil, alimentos es un concepto mucho más amplio. Alimentos no es solo lo que vamos a comer, legalmente hablando, ¿verdad? No es solamente lo que vamos a comer, incluye vivienda, incluye salud, incluye vestido, educación, porque es un concepto mucho más amplio para la ley. Por eso es que ahí tenemos dos definiciones. En primera columna, en la guía 88, el derecho de alimentos comprende la facultad jurídica que tiene una persona. Hay dos elementos personales: denominada alimentista, o sea, quien los necesita, ¿verdad?, para exigir de otro lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, del matrimonio, que es el de afinidad, o del divorcio, porque cuando se celebra el convenio de separación o divorcio por mutuo consentimiento, hay que indicar en qué cantidad se fijará la pensión alimenticia a favor de la cónyuge, a favor de la cónyuge que no tenga suficientes medios para subsistir, porque puede tener un trabajo y tener un ingreso, pero si no le es suficiente, independientemente de la pensión que se tenga que fijar a favor de los hijos, ¿verdad? Claro, en el caso de la cónyuge, ella puede renunciar. Generalmente en los divorcios por mutuo consentimiento, como está que ya no te quiero ver, no quiero saber nada de ti, no quiero alimentos, ¿verdad? Entonces, generalmente, pero hay otros que si se fija una pensión alimenticia, la lo solicita en el tema de separación y divorcio. Bueno, entonces del matrimonio o del divorcio en determinados casos, como los que estamos platicando ahorita. Y el artículo 278 del Código Civil, que aquí mi auxiliar nos va a hacer el favor de leer, pongan atención y lo vamos a subrayar, porque ahí es donde vamos a entender que cuando nos referimos al derecho de alimentos,
ya no es ni será solo la comida, ¿verdad? Es todo lo necesario para el sustento. Empecemos, Rick. Artículo 278. Concepto. La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación y nutrición del alimentista cuando es menor de edad. Para los menores de edad. Ya vimos que según la definición de Rosina Villegas, pues también, este es por el parentesco consanguíneo, pero también del matrimonio y del divorcio, porque es un deber también que existe en el matrimonio. Acuérdense que es el auxilio mutuo, ¿verdad? El auxilio recíproco en los fines del matrimonio. Y en separación y divorcio, como les decía, cuando es por mutuo consentimiento y también cuando es por causal determinada, a diferencia que en el de causal determinada será el juez quien debe fijar. En el mutuo consentimiento, ya sea para la separación o el divorcio, no, porque ahí son los cónyuges los que presentan un proyecto de bases del convenio de separación o divorcio, y eso se incluye dentro del mismo, ¿verdad? Por cuenta de quién van a correr los alimentos de los menores, cuánto se le va a proporcionar a la cónyuge, quién se va a hacer cargo de la guardia y custodia de los niños, si los alimentos a favor de los niños serán proporcionales, en cuánto va a ser el monto que cada uno va a proporcionar. Porque también les cuento que el derecho de alimentos va en dos vías, son recíprocos. Generalmente se demanda al papá, pero también se puede demandar a la mamá, porque son recíprocos. Vamos a ver eso. Veamos la segunda columna de esa aquí. Elementos personales. El alimentante es la persona obligada, ¿verdad? Quien debe proporcionar los alimentos. Y el alimentista, pues la persona beneficiada, ¿verdad? O sea, la persona cuyo favor se han de proporcionar los alimentos. Tienen varias características, pero entre las principales encontramos, primero, que son indispensables. Ya de la lectura del artículo 278 que acabamos de leer, lo podemos desprender. Volvete a leer esa primerita parte, la primerita. No, va a leer. El de atrás. La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable. Ahí, todo lo que es indispensable. Ya, vamos a leer. Todo lo que es indispensable. ¿Para qué? Para el sustento, para subsistir. Entonces, esa es una de las primeras características. Luego tenemos que deben ser proporcionales. Dixon, léete el 279. Con gusto. Gracias. Los alimentos han de ser proporcionales a las circunstancias personales y pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe, y serán fijados por el juez en dinero. Ok, ve, cuando se plantea una solicitud, una demanda de alimentos a favor de los hijos menores, pues lo primero que tenemos que acreditar, como estamos viendo ahí, es el parentesco, ¿verdad? Lo segundo que es las necesidades del alimentista, del menor de edad, si va al colegio, si estudia karate, si va al curso de natación, ¿verdad? Su vestuario, etc. Y comprobar los ingresos del papá, porque tienen que ser proporcionales. Yo no puedo solicitar a una persona alimenticia de 10,000 quetzales cuando el papá está ganando un salario mínimo. Es proporcionalidad, y la misma legislación lo indica, ¿verdad? Son complementarios. Leamos el 281 y el 285. Vamos. Píquele. 281. Los alimentos solo se deben en la parte en que los bienes y el trabajo del alimentista no alcancen a satisfacer sus necesidades. Exacto, solo en esa parte. Por eso ahí en los juicios de alimentos es bien importante el informe de la trabajadora social y comprobar obviamente los ingresos, ¿verdad? Otros piensan que hasta un 50%, le pido el 50%. No, recuerden que hay proporcionalidad y hay complementariedad.
Léete el 285, por favor. Cuando dos o más alimentistas tuvieren derecho a ser alimentados por una misma persona y ésta no tuviere fortuna bastante para atender a todos, los prestará en el orden siguiente. Primero, a su cónyuge. Segundo, a los descendientes del grado más próximo. Tercero, a los ascendientes también del grado más próximo. Y cuarto grado, a los hermanos. Ok. Aquí es cuando hay varios alimentistas y un solo alimentante, pero lo vamos a ver después. Dale. Otra característica bien importante es que los alimentos son recíprocos. Este es el primer artículo que vamos a leer y después el siguiente que acaba de leer. Son recíprocos, es decir, en ambas vías, ¿verdad? Papá, mamá y también dependiendo de las circunstancias, los padres pueden demandar a los hijos. Claro, mayores de edad, ¿verdad? Por supuesto. Pero veamos entonces por qué son recíprocos. 283. Sí. Están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges. Vale, los primeros, los cónyuges. Obligados recíprocamente, ¿verdad? Recíprocamente, no unilateralmente, ¿ya? Los cónyuges, dos. Los ascendientes, descendientes y hermanos. El siguiente, descendientes, ¿o cuál? Y hermanos. El segundo, ¿cuál es? Ascendientes. Bueno, ascendientes más próximos. ¿Quiénes son nuestros ascendientes más próximos? Padres. Padres. Entonces, el cónyuge, ascendientes, los padres, descendientes, Hijos. ajá, y Hermanos. hermanos. Ya entendieron, ¿verdad? Todos ellos están obligados recíprocamente a proporcionarse alimentos. También son irrenunciables, y ahí lo tenemos en el 282. No es renunciable ni transmisible a un tercero, ni embargable el derecho a los alimentos. Tampoco pueden compensarse con lo que el alimentista debe al que ha de prestarlos. Podrán, sin embargo, compensarse, embargarse, renunciarse y enajenarse las pensiones alimenticias atrasadas. Pero no las presentes, no las futuras, ¿verdad? Entonces tenemos que son irrenunciables, son intransmisibles y son inembargables ahí en el 282. Además de ser exigibles, 287. La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare la persona que tenga derecho a percibirlos. El pago se hará por mensualidades anticipadas y cuando fallezca el alimentista. Sus herederos no estarán obligados a devolver lo que éste hubiere recibido anticipadamente. Ok, bueno, entonces obligatorios, ¿verdad? Yo les comentaba la vez pasada que la famosa bendición, pues sí es una bendición, pero resulta que la bendición necesita comer. La bendición tiene derecho a andar vestido, ¿verdad? No a andar sin zapatos. Claro, ejemplos un montón, ¿verdad? Pero tiene derecho a andar vestido, tiene derecho a una habitación, educación, instrucción, salud, vivienda, etc. Y eso no solo está en el Código Civil, sino en la Convención de los Derechos del Niño, ¿verdad? Bueno, entonces hay que cumplir, porque les cuento que cuando se incumple, se cometen delitos. Por ahí tienen un delito de negación de asistencia económica. Por ahí tienen un delito de incumplimiento de deberes. Por ahí tienen un delito de maltrato infantil. Entonces, nada de que, ¿cómo dice? Ya me voy a equivocar con el presidente. Cuando digo lo de la ley. La retroactividad. Ya me estoy equivocando por ahí. Entonces, necesita siempre que se le cubra todo su concepto de derecho de alimentos. Pero muchos dicen que como en la Constitución se regula que no hay prisión por deudas, creen que la pensión alimenticia es deuda. La pensión alimenticia es derecho
y es obligación, ¿verdad? Entonces, ese es otro tema, ya la deuda ya lo podrán ver por otro lado. ¿De dónde se origina entonces la obligación a proporcionar alimentos? Uno, la ley, ahí nos está diciendo el 283, que debe comprender el derecho de alimentos. Nos están diciendo quiénes están obligados recíprocamente a proporcionarse alimentos: cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos. Entonces, la ley nos indica, en el 285 que vamos a volver a leer, nos indica o nos regula, mejor dicho, qué sucede cuando hay un solo alimentante y varios alimentistas. Volvamos a leer ese 285, por favor. Cuando dos o más alimentistas tuvieran derecho a ser alimentados por una misma persona y ésta no tuviere fortuna bastante para atender a todos, los prestará en el orden siguiente. Pongan atención, porque ahí está el orden siguiente. ¿Qué pasa? Hay una sola persona, pero tienen que cumplir con varios alimentistas, ¿verdad? Entonces, proporcionalidad, complementariedad, porque hay un orden en ese caso. Primero, A su cónyuge. a mi cónyuge, Segundo, a los descendientes del grado más próximo. mis hijos, Tercero, a los ascendientes también del grado más próximo. mis papás. Y cuarto, a los hermanos. Ese es el orden. Entonces, con el primerito que tengo que cumplir es con tu pareja, con tu cónyuge. Entonces, cubro la pensión alimenticia y luego mis Hijos. ¿verdad? Y si mis papás tienen necesidad, pues tengo que cubrirlos a ellos, pero primero. Hijos. Exacto, muy bien, muy bien. Luego tenemos por testamento. El testamento no es solo para disponer, por ejemplo, de todos los bienes, las cargas, obligaciones, etc. Ya hemos visto hasta este momento, por ejemplo, que podemos reconocer un hijo, ¿se recuerda? Por testamento. Que si se revoca el testamento o se declara nulo ese testamento, esa parte, exactamente, muy bien, en donde se reconoció el hijo, eso sí no, ni se revoca ni se declara nulo, ¿verdad? El reconocimiento queda bien hecho. Entonces, por testamento y también por contrato. Por ejemplo, siguiendo el testamento, cuando lo veamos vamos a ver que nosotros tenemos amplia libertad de otorgar testamento. Tú, si otorgas testamento, puedes dejarle tus bienes a quienes, tus bienes, ¿verdad? Tus bienes. Pero tiene una limitación esa amplia libertad. ¿Y cuál creen que es? Es el derecho que tienen otras personas a ser alimentadas. O sea, él quiere disponer, pero tiene 3 niños de 10, de 5 y de 2 años. Primero disponga de los bienes para cumplir con esa obligación y ya después mire cómo reparten los demás. Pero esa es una protección inclusive testamentaria, ¿verdad? Para la amplia libertad de otorgar testamento. Y luego pues lo tienen por contrato. Muchas personas celebran esos convenios, esos contratos de alimentos y fijan una pensión, ¿verdad? Es válida, el Tribunal de Alimentos lo acepta, algunos hasta lo utilizan como título ejecutivo. ¿Qué es un título ejecutivo? Pues si ustedes en escritura pública celebraron un contrato que iba a proporcionar una pensión alimenticia de 1,000 quetzales mensuales, por decirles algo, y no lo hizo, ese documento se llama título ejecutivo y empiezo con mi juicio ejecutivo para cobrar pensiones alimenticias atrasadas. Si no cumple con eso, entonces ya se certifica lo conducente al Ministerio Público, ahí con doña Connie, para que ya lo citen y inicie la investigación por el delito de negación de asistencia económica. No, ahí con doña Connie es en serio. Entonces repito, guía 87 por la ley, por testamento,
por contrato. Ahora bien, ¿cómo se tramita? Fíjense que en la actualidad hay un juzgado, no, hay juzgados, no uno, hay juzgados pluripersonales con competencia específica para el tema de alimentos. Ya se imaginan la gran cantidad de hermanos. Y no, eso viabilizó mucho y también el juicio que se plantea es un juicio oral. La ventaja que un juicio oral pues son 3 audiencias como máximo para ir agotando las fases procesales en ese juicio oral. Y ahora con las reformas que hubo a la ley de tribunales de familia, pues todos los juicios son orales. Antes salió lo que se llamaba ordinario, pero miren. Todo escrito. Sí. Y la confesión de parte. Y de las 50 preguntas te daban 6 hojas. Sí. Trabajaste. Eso es que ahora ya son unipersonales también, porque cuando son unipersonales. Pues no, otra cosa. Vos trabajás en tribunales, ¿no? No, pero ahora tengo mi experiencia ahí litigando. Eso es buenísimo, buenísimo. Ahí tienen a la par entonces de la guía 87 los delitos que se cometen. ¿Traen su código penal? Sí. Fíjense, sáquenlo pues. Tienen ahí la negación de asistencia económica, tienen el incumplimiento de deberes, tienen un incumplimiento agravado. Ya vamos a terminar, es un tema corto. Ahorita vamos al Código Penal y buscan el 242. Hazme el favor. 242. Oigan, 242, o sea que no hay prisión por nada, eso fue bueno, muchachos. Esto sí es delito. Dale, pues. Negación de asistencia económica. Quien, estando obligado legalmente a prestar alimentos en virtud de sentencia firme o de convenio que conste en documento público o auténtico, se negare a cumplir con tal obligación después de ser legalmente requerido, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años, salvo que probare no tener posibilidades económicas para el cumplimiento de su obligación. Fíjense que este delito tiene la característica de que hay que pagar todo lo que se debe y garantizar lo futuro. Mientras no lo hagan, no hay medidas sustitutivas. Si uno oculta las cosas también. También, ahí sí, también. Además de una violencia de carácter económico, también, también. Incumplimiento de deberes de asistencia. Oigan eso. Grabado desde los dos. Los dos mejor para que tengamos más. Cuando sea, miren, va a leer en qué consiste uno y cuándo se vuelve a grabar. Vamos. El método grabado es la sanción señalada en el artículo 242. Se aumentará en una tercera parte cuando el autor, para eludir el cumplimiento de la obligación, traspasar sus bienes a tercera persona o emplear cualquier otro medio fraudulento. El incumplimiento de deberes de asistencia, el artículo 244, quien estando legalmente obligado incumpliere o descuidare los derechos de cuidado y educación con respecto a descendientes o a personas que tengan bajo custodia o guarda, de manera que estos se encuentren en situación de abandono material y moral, será sancionado con prisión de 2 meses a 1 año. ¿Y saben qué otra cuestión se comete? Una violencia económica. Y la violencia está ahorita regulada en la ley contra el femicidio y otras formas. Disculpe, ¿puede considerarse un medio de evasión fiscal? Puede considerarse. Claro que hay que ver bien la forma en que se constituyó, ¿verdad? Pero muchos lo hacen. Ajá, exacto. Y aparece los 3 ahí, ¿verdad? Con el fideicomiso, que es elemento personal. Sí puede ver, pero si se lo comprueban va a cometer este delito.
y además de que es una forma fraudulenta y una clase de violencia económica. Es un concurso real de Ahí muy bien. Las pirigüetas. Bueno, y está en el cumplimiento de trabajo. Y por eximente, pero eso ya lo leíste, ¿verdad? El 243 y el 243. el último. Va. Ahora miren. Ahí van a ver ustedes una guía 88 que desglosé ese artículo 283, porque yo quiero que les quede bien fijo. A veces cuando leemos el código, como está muy apretadito todo ahí, ¿verdad? Las letras, y está como yo que ya se le cruzan las letras y las palabras por los lentes, entonces también es cansado. Si leemos de noche, también es cansado. Si estuvimos con la computadora, también es cansado. Bueno, la cosa es que es ahí que hice. Desglosar entonces ese artículo 283. ¿Por qué? Quiero que tengan presente siempre quiénes son los que están obligados a proporcionar alimentos y que sepan que es en forma recíproca. Repito, no es unilateral, no es solo para él, no es solo para ella, es para ambos, ¿verdad? Entonces vean ahí, están obligados recíprocamente a darse alimentos, en primer lugar, los cónyuges, parentesco por afinidad, no forman grado, pero son parientes, ¿verdad? Los ascendientes, ya saben, aquí tienen bien claro el parentesco. Los ascendientes son los papás. Luego los descendientes más próximos, sus hijos y los hermanos, ¿verdad? Ahora oigamos esta última parte. Cuando el padre, por sus circunstancias personales y pecuniarias, no estuviera en posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos y la madre tampoco pudiera hacerlo, miren, tal obligación ¿a quién va a corresponder? A los abuelos paternos. Una enfermedad, una incapacidad, ¿verdad? Entonces a los abuelos paternos de los alimentistas, aquel que se fue documentando, no supimos de él. Entonces, por todo el tiempo que dure la imposibilidad del padre de estos. O sea que ser abuelo paterno está complicado. Y si ellos tampoco. Imagínate, ahí sí hay un gran problema, tendrá que ser la mamá, ¿verdad? Sí, porque, mire, ellos están obligados, pero también si tienen 70, 80 años y jubilados, no, ¿verdad? La jubilación no afecta a ningún grado. Gracias. Luego tenemos la siguiente guía, pero sí es el orden de prestación de alimentos, que también lo acabamos de comentar, ya leímos ese artículo 285, ya vimos que cuando hay dos o más alimentistas, o sea, dos o más beneficiados, ahí puede suceder, pues tendré que, tal vez mi cónyuge o tal vez mis hijos y mis papás, entonces es proporcional, ¿verdad? Pero no puedo dejar a mis papás o abandonar a mis hijos, sino que hay que dividirse complementarios, recíprocos y proporcionales, ¿verdad? Entonces, vean, hay un orden ahí, al cónyuge siempre en primer lugar, que yo no estoy tan de acuerdo con que sea el cónyuge, porque si el cónyuge está en buenas condiciones, puede ir a trabajar, mas los descendientes no, ¿verdad? Si son menores de edad. Yo sí no estoy de ahí, pero, ajá, entonces ahí. A los ascendientes sí puede ser, porque ellos ya crecieron, ya vivieron y a veces hay hasta enfermedades. Y por último, los hermanos. Si los alimentistas, vean, concurrentes fueran el cónyuge o varios hijos sujetos a patria potestad, el juez, atendiendo a las necesidades de uno y otros, determinará la preferencia o la distribución. Proporcionalidad, complementariedad y reciprocidad. ¿Ya se fijan? Él tendrá que hacer la distribución entonces
de acuerdo a lo que considere conveniente y obviamente a las pruebas que se le presenten, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Hay alguna duda, chicos? Dime. Cuando en un caso de un matrimonio el alimentante obligado no puede ser siempre la mujer o el hombre, ¿verdad? Puede ser la mujer. Sí, y no acabamos de ver que son tres. En este caso la mujer o la esposa, el cónyuge, tiene un grado más alto de escolaridad y el esposo tiene un grado menor. Sí, hay mujeres que ganan el triple que el marido, ¿verdad? Ella es la que está obligada. ¿Ella la qué? Ella es la obligada. Está obligada junto con su marido, aunque sea analfabeto, pero en parte proporcional, ¿verdad? Obviamente ahí la carga será más para ella, pero el hecho de que él gane menos no quiere decir que esté exento. La obligación es para ambos, pero complementarios, recíprocos y proporcionales también. Ajá, ahí está. Pero sí hay personas que ganan más que el marido. Ajá. Hay muchos maridos que se quedan cuidando a sus hijos y es la que gana más. Dime. Olga. Puedes pedir hasta el 50%, eso es la misma legislación, especialmente laboral, lo tiene regulado. Pero ¿qué comprobaste? ¿Para qué quieres esa pensión? ¿Qué gastos vas a hacer? ¿Cuál es el ingreso de él? Exacto, porque de plano encontraron algo que no va de acuerdo, ¿verdad? Porque ellos, en los alimentos, vuelvo a repetir, son proporcionales, de acuerdo a los ingresos de aquel y las necesidades del otro. Si tú no compruebas, es un juicio, y el juicio es a base de pruebas. Es más, el juicio oral tiene una audiencia específicamente para diligenciamiento de pruebas. Pero ahora viene ahí la buena noticia. Hoy demandamos a alguien por pensión alimenticia a favor de mis hijos. Tengo 2 chiquitos, 500 quetzales cada uno. Pero el colegio me cuesta 400 o me cuesta 800. ¿Qué hago? Pido un aumento de pensión alimenticia. Entonces ya compruebo que y también que él esté en capacidad de proporcionar. Es que miren, no es solo pedir. Porque los alimentos tampoco es Santa Claus, ¿verdad? Yo quiero el café, yo quiero que vaya en carro, no, ¿verdad? Y que va a comer carne todos los días, no. Y que solo ropa de marca, no, es de acuerdo a las circunstancias, a las necesidades del alimentista y las... Exacto, así es, a la disposición que tiene el alimentario. Pero si yo compruebo que él, o que él ya no gana lo mismo, o ella ha aumentado su patrimonio económico, su ingreso mensual, también puedo solicitar un aumento de pensión alimenticia. Y también se puede pedir la rebaja, ¿verdad? Porque imagínense, tiene una pensión de 5,000 quetzales y va a una escuela pública. Es que de todo hay. Licenciada, pero fíjese que al menos yo, bueno, en mi caso, ¿verdad? De que él me pasaba cierta cantidad, ¿verdad? Pero él pidió reducción. Pero yo no le haya sentido porque póngale que usted no le haya sentido. 2.500 y pagaba un apartamento de 2.000. Usted no le haya sentido. Pero usted no le haya sentido porque ¿qué le comprobó él? El juez no va a resolver solo porque le dice él o le dice él. Un juez resuelve con base a pruebas. Y los juzgados, los jueces de alimentos, los jueces que están en esos juzgados pluripersonales de alimentos son así bien. Pero mi atención me pone, imagínense si fue así con el juez, con razón, le sigue la atención. Mi atención me pone a mí que le estoy explicando. Ya se imaginan cómo fue ella con el juez. Eso también. Licenciada, una pregunta, disculpe. Dime.
¿Cómo hace la señora en este caso? Señora X, ¿cómo hace para comprobarlo del esposo? Digamos, el esposo no va a venir a decir, mira, mi hija, yo gano tanto y Ajá, tanto. se pide un informe, pero es el juez quien nos solicita. Bueno, pues, Al suelo, el juez nos solicita tener la entrevista a la trabajadora social también. entonces ahí ya a base de eso. Ajá. Y si digamos este tipo es de economía informal, Ajá. tendría que, bueno, ahí se puede ver lo que tiene posiciones, ¿verdad? Es toda una investigación. Está la SAT también. Está la facturación. Tengo una duda. A la hora de pasar lo que se produce el delito de asistencia, negación de asistencia económica, ¿por medio de qué proceso o procedimiento pasa de lo civil al Ministerio Público? Sí, Y es lo al que- mismo juzgado. Pues, Sí, se solicita que el juzgado de familia lo remita. Eso es lo que se llama que se certifique lo conducente. ya. Pero lo solicita la persona afectada. Ah, digamos, sí, la- exacto, ah, sí. Y ya lo envían allá y allá ya precisamos. Ok. Lo envían. Que quiera hacer que Claro, es una necesidad, Ya doña Odilo sí. Bueno, ¿cuándo finaliza? No, doña Connie, ¿cuándo finaliza el derecho de proporcionar alimentos? Compañera, disculpe, nos permite terminar la clase, ¿verdad? Como nosotros platicaron aquí y usted también termina la plática ella también. Por favor, respete. Vean, ahí tenemos del artículo 289 al 290. ¿Sí se recuerdan cuando vimos el 278? Creo que es donde está la definición. Sí. Es cuando el alimentante es menor de edad. Exacto. Y se puede prolongar para que cuando él sea mayor de edad, pero ¿en qué caso? Sí, es el Exacto, ahí. Entonces ahí sí se prolongará, así como el ejercicio de la parte potestad, la tutela que ya vimos, ¿verdad? Entonces vean ahí, tenemos dos artículos y bueno, ¿cuándo va a cesar esa obligación de proporcionar alimentos? Pues en primer lugar, cuando cumpla sus 18 años, ¿verdad? Y sea capaz, porque ya vimos que si es declarado en estado de interdicción, pues obviamente se prolonga ahí la obligación, ¿verdad? Repito, como en el caso también del ejercicio de la patria potestad, de la tutela, etc. Cabrón. Bueno, pero no señor. Entonces vean, primero, por la muerte del alimentista, ¿verdad? O por haber cumplido sus 18 años, pero también se pudo haber muerto. Dos, cuando aquel que los proporciona se ve en la imposibilidad de continuar prestando. Él pudo haber sido declarado en estado de interdicción, quedó en estado de incapacidad física, tal vez perdió sus brazos, con tanto accidente que hay ahora de tránsito, de moto, carro, bus y todo. Entonces no pueden continuar prestándolos, o cuando termina la necesidad del que lo recibía, ¿verdad? O sea, ya no haya necesidad, por eso todos estamos igual. Tercero, en el caso de injuria, de falta o daño grave inferidos por el alimentista, ¿ven? Fíjense mucho, no solo le están dando de comer, sino que también difama, injuria al alimentante. Entonces, hay una como causa de ingratitud, porque te están proporcionando alimentos y tú injuriando al obligado. No, estamos aquí con él, porque no te... Entonces es una ingratitud, porque esos son delitos contra el honor, ¿verdad? Muerde la mano que le da. Eso es conclusión. Muerde la mano del que le está dando de comer. Si llega a comprobar que lo está injuriando, o le está ocasionando algún daño a la persona obligada a proporcionarle alimentos, o también en juicio se comprueba y se extingue. Sí, pero para eso, para que se extinga, primero tendría que tener la sentencia definitiva del duodécimo de sentencia penal, que es donde se llevan los delitos contra el honor. No, yo sé, es que el juzgado, mire, en los delitos de injuria
injuria, difamación, calumnia son delitos de acción privada. Y esos solo se tramitan en este juzgado. Y por eso en el duodécimo. O sea, lo que digo es para que Ah, el demandante pida la la extinción de según tenía la sentencia, exacto, y que soy inocente, ¿verdad? Sí, sí, muy buena observación. Entonces, por eso él dice de una vez el juzgado duodécimo, porque ese es el juzgado. En esta clase de delitos no se acude al Ministerio Público directamente, sino que se presenta querella directamente en ese juzgado. ¿Ya? Y ahí es donde está obligado uno a proporcionar de una vez sus medios de prueba. Por eso me hablabas del querellante adhesivo. Ahí sí no es necesario. pero ahí era exclusivo de su Exactamente, solo para esos delitos, que son delitos de acción particular. O sea, delitos que se van a promover solo si los solicita el agraviado, ¿verdad? Los demás de acción pública independientes de instancia particular, esos sí ya se van al MP. Pero en este caso se elabora la querella por difamación, injuria o calumnia y se va al juzgado duodécimo directamente. No hay que ir al MP, aunque hay muchos que van a dar la vuelta con la Nicole. También sale caso. También sale caso. Bueno, cuarto, cuando la necesidad de los alimentos depende de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentista mientras subsistan estas causas, ¿verdad? Están manteniendo bien ese tipo de trabajo. Bueno, quinto, lo voy a leer y vamos a comentarlo. Fíjense, si los hijos menores se casaren sin el consentimiento de los padres, es un artículo que ya no está vigente. Ahora, ¿por qué? Porque antes sí se casaban las personas menores. Entonces, desde que quedó prohibido el matrimonio entre menores de edad o con menores de edad y las menores de hecho saber, este artículo ya no tiene aplicación, ¿verdad? Hay prohibición entonces para contraer matrimonio con menores de edad y entre menores de edad. Y el 290 nos indica: los descendientes no pueden tampoco exigir alimentos, uno, cuando han cumplido los 18 años, ¿verdad? A no ser que se hallen habitualmente enfermos, que hablamos de algún tipo de incapacidad para luego declarar su estado de interdicción, impedidos o en estado de interdicción, y dos, cuando se les ha asegurado la subsistencia hasta la misma edad también, ¿verdad? A veces constituyen ahí algún beneficio, algún seguro, ahí también cabe el fideicomiso que tú me decís, ahí sí, pero como ahí estás utilizando el fideicomiso para garantizar a futuro, eso es a favor, ¿verdad? No para esconderse. El fideicomiso en este caso se utilizaría por forma impagable para poder. Exacto. Exacto, porque ese solo sería para alimentos, solo para alimentos, ahí inembargable. Ajá. Por eso es que muchos le dan seguimiento a eso, porque pueden constituir un fideicomiso de fraude de acreedores, ¿verdad? Lo mismo lo vamos a ver cuando tratemos en la próxima clase el tema del patrimonio familiar, que reúne características bien especiales, inembargables, porque es solo para la protección de la familia y sostenimiento del hogar, pero puedes constituir bienes en patrimonio familiar, que para ahí lleva un trámite también, no solo decir es el patrimonio familiar. ¿Tienen alguna duda? En caso de que se esté pagando una pensión alimenticia y el cónyuge consuma drogas y tenga mala alimentación, ¿qué tipo de casos de bueno, mira, en primer lugar, pues ya vimos, ¿verdad? Que puedes pedir la extinción de la pensión, pero queda el menor, ¿verdad? Queda el menor. Entonces, si tú eres el padre, puedes pedir la guardia y custodia, porque estás viendo que la otra persona no está proporcionando el adecuado cuidado, ni la guardia ni el custodia. La guardia y custodia es para todos, para papá, para mamá, no es exclusiva de la mamá. Y si hoy volvemos a lo mismo, si tú lo compruebas,
¿Cuántos hijos hay que están bajo la guardia y custodia del papá? Para poder comprobar esto hay que hacer el proceso de investigación. Ah, sí, tienes que iniciar un trámite, un juicio de solicitud de guardia y custodia en tribunales de familia, ¿verdad? Tú solicitas la guardia y custodia, pero tienes que comprobar todo eso, porque lo que tienes que comprobar es que estás en capacidad de mantener la guardia y custodia de tus hijos, porque aquella no, y también tienes que comprobar. No vayas a injuriar y difamar al duodécimo. No, los de difamación y calumnia no van con doña Coro, van al duodécimo. Sí se puede, por doña Coro. Pero harán solo la guardia. No, si el denunciante comprueba que no tiene para Ay, abogado por el 235, Ay, sí, pero ya. Pero que son delitos, ajá, solo da la vuelta. Es como la estafa mediante cheque. La estafa mediante cheque también se va a hacer juzgado famoso duodécimo. Pero hay muchos que se van a ir. Que vayan con doña Connie. No se feliz noche.